quisiera una breve reflexión con respecto al tema del ministerio de la intercesión. Realmente el ministerio de la intercesión se refiere a oración. El gran anhelo es que Dios haga de todas ustedes mujeres de oración, no solo las mujeres, obviamente, quiero que los hombres sean hombres de oración. Vamos entonces hoy a concentrarnos en este tema, en este ministerio que Dios nos da. Ustedes recuerdan, cuando leemos Carta a los Efesios, que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Hay un propósito en esa elección, de que es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros, los que creemos en Él, hemos sido escogidos con ese propósito para llegar a ser conforme a la imagen. Entonces quiere decir que nosotros vamos, conforme progresamos en nuestra vida espiritual, siendo más semejantes a Cristo también en las cosas que Cristo hizo y hace. Nuestro Señor Jesucristo, según lo dice a los Hebreos, Él vive perpetuamente para interceder. Nosotros, al igual que Cristo, entonces nos tenemos que asemejar a Él en ese ministerio de la intercesión. Y nuestra vida debe ser una vida de intercesión, de oración. Tenemos que empezar por lo más básico. Una persona que no ora no es cristiana. Hasta los que no son cristianos oran a veces. Hasta los que tienen un Dios falso oran a veces. Pero entonces, si una persona dice ser cristiana y no ora, no tiene esos momentos de soledad en que está Él con Dios a través de su Hijo Jesucristo, no tiene eso, no ha conocido a Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 11, cuando Dios le habla a aquel hombre Ananías diciéndole que tiene que ir a cierta calle allí en Damasco y que ahí encontrará a un hombre Saulo, le dice, porque he aquí, él ora. Ananías se admira de que tiene que ir a hablarle a Pablo, pero esa marca, escúchenla, ¿qué es lo que caracterizó después de su conversión entonces a Pablo? Ahora sí oraba. Pablo antes era un judío, fariseo, no una oraciones, 1000 oraciones hacía seguramente, pero nunca había orado realmente. ¿No les parece que esto es algo digno de tomar atención? Es decir, que este hombre oró desde niño, Pablo joven y Pablo adulto, sus oraciones que le fueron enseñadas a orar de cierta manera, probablemente con los salmos, no sé cómo, pero hasta ahora, hasta que tuvo el encuentro con el Salvador Jesucristo, ahora se puede decir que aquí Él ora. Eso es orar. Lo que antes hacían no era orar, y así nos puede pasar a ustedes y a mí. En el pasado haber hecho bla bla bla, pero eso no era oración. Hasta que usted conoce a Jesús, puede orar. Y de ahí en adelante nunca parará de orar, porque la oración es la respiración del creyente. Es la marca del nuevo nacimiento. Es ese niño que ya nació y que ahora aprendió ya, una vez que sale del vientre de su madre, a respirar. No hay entonces, eso es lo primero que quiero que quede claro en nuestra mente, no hay vida cristiana, no hay vida espiritual sin oración. Y eso lo tenemos que tener claro todos. Efesios 6:18, si quieren van conmigo a leerlo. Después de que el apóstol Pablo ha hablado
Recuerden que Efesios 6:18 fue la motivación para todo un trimestre. Las que no lo hayan visto, si tienen un tiempo, las invito a ir a buscar la serie de escuela dominical que se llamó Escuela de Oración. Está basada en esto. Nuestro pastor nos había hablado de la guerra espiritual durante 3 meses, pero toda esa guerra espiritual lleva un elemento sin el cual usted no puede aprender ni usar correctamente las armas que Dios le da en la guerra. El versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo les pregunto, ¿saben ustedes lo que es la oración y súplica en el Espíritu? ¿O son sus oraciones unas palabras que ya las tienen ahí fabricadas en su mente? ¿Sabe usted lo que es la oración y súplica en el Espíritu Santo? ¿Y está velando en ello con toda perseverancia? Estuvimos estudiando Apocalipsis, pasamos por el capítulo 5, versículo 8, nos dice algo muy claro al respecto de los cristianos, que verdaderamente son de Cristo. Eso dice Apocalipsis 5, 8. Cuando hubo tomado el libro, Cordero, recuerda, tomando el libro de la mano del que está sentado en el trono, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El cielo es esto que hemos visto. Los seres celestiales acercándose a Dios en oración, en súplica, en admiración de Dios. Entonces, vemos todo ese símbolo del Antiguo Testamento, del incienso que había que hacer, simplemente representa la oración del pueblo de Dios. Así quisiera, la cita es que no la tenía, pero sí la de aquí, es Hebreos 7:25, que quisiera que leamos. Siete, 24 y 25 dice así: mas hablando de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, aquí es donde quiero tomar un momentito y profundizar en ver cómo nosotros tenemos que ser hechos a la imagen de Cristo, tenemos que tener un ministerio de intercesión. Ustedes saben que nosotros creemos que hay 3 oficios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Del pueblo de Dios, pueblo elegido. Entonces, si nosotros hemos de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, nosotros también tenemos que participar de alguna manera en el ministerio profético, en el ministerio de intercesión, que es el ministerio sacerdotal, y en su reino. No se asusten de esto, porque no estoy diciendo que es que vamos a ser Él o como Él, semejantes a Él. Y así como Cristo es el profeta por excelencia que habla las palabras de Dios, los que son de Cristo hablan las palabras de Dios, hablan la palabra de Cristo, se asemejan a Él en que hablan las palabras de Dios. Los que son de Cristo, entonces, así como Cristo dice aquí, vive siempre para interceder por los suyos, nosotros entonces en ese ministerio sacerdotal, recuerda que también dice la Biblia, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, conforme a la imagen de nuestro Salvador, nosotros también tenemos un ministerio de intercesión y también reinaremos un día con Él. Eso de nosotros, sacerdotes, un reino de gente santa. De esa manera, entonces, nosotros reflejamos la imagen de Cristo.
ministerio de la oración es tipificado en muchas partes en la Sagrada Escritura. Una de ellas, y no quisiera que vayan allá a leerlo, pero lo pueden leer después, en Éxodo 15. El pueblo de Israel fue enviado a una guerra contra Amalek, su enemigo. Y mientras Josué estaba peleando aquella guerra, Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Y dice la Biblia que mientras Moisés tenía sus manos en alto, prevalecían los israelitas sobre los amalecitas, pero que Moisés se cansaba, y entonces si bajaba sus manos, comenzaban a prevalecer o a ganar en aquella guerra los amalecitas. Y entonces vinieron a socorrer a Moisés, a Aarón como sacerdote y Hur, y dice que los sentaron en una piedra y cada uno le alzaba las manos. ¿Tiene eso que ver algo con nosotros o solamente es una historia que leemos? ¿O tiene algo de aplicación y de enseñanza? Creo que tiene. ¿Por qué? Porque siempre hay una guerra contra el enemigo. Y siempre hay quienes están en el frente de batalla, pero tienen que ser sostenidos por otros en oración. Y aunque Cristo tiene por excelencia ese ministerio de interceder siempre por nosotros, y sus manos no se cansan, las manos de los humanos sí se cansan. Así que nosotros tenemos que ser también para los siervos de Dios ese Aarón y ese Hur que sostienen sus manos. ¿Estamos haciendo? Porque si no es así, prevalecerá el enemigo. Esto, mis hermanos, mis hermanas, es una guerra. La vida cristiana es una verdadera guerra, y para poder ganarla tiene que ganarse de la forma que Dios nos dice. Voy a darle unos poquitos ejemplos de mujeres de oración. Ustedes ya tal vez habrán hasta dado sobre ellas, pero ustedes recuerdan, la primera de ellas de la que quisiera hacer referencia es Ana, la madre de Samuel. En 1 de Samuel 1:15, ella está ahí postrada orando a Dios y el sacerdote la juzga mal. ¿Cuál es la respuesta de ella? He derramado mi alma. Eso es lo que hice. No estoy ebria como él piensa, no soy una mujer impía, sino que he derramado mi alma. ¿Existe eso en la vida de ustedes? Derraman su alma ante el Señor. Esto no es poesía nada más. Existe esa comunión con Dios en la cual usted descarga todo lo que hay en su alma, sus sufrimientos, sus frustraciones. Sus frustraciones es por el pecado, porque usted se da cuenta que no es la clase de hermana en la fe que debería ser, de madre, de esposa, de hija. No lo es. O porque tiene serias peticiones delante de Dios sin contestar, como esta Ana. ¿Cuántas veces había ella tal vez pedido a Dios que le diera a su hijo y no venía? Derrama usted su alma ante Dios. De otra Ana que dice profetiza en Lucas 2:37, se dice que ella, Lucas 2:37, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Hay que meditar en eso. Esta mujer Ana, en su vejez y viudez, era una verdadera guerrera de oración. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Ella no se convirtió de la día de la mañana en una mujer de oración cuando ya dijo, ya estoy demasiado viejita, tengo 70 años, ahora sí voy a comenzar a orar.
para poder llegar a ser la clase de mujer de oración que ella fue. Eso empezó desde mucho antes, desde su virginidad. En el catolicismo, por ejemplo, tienen, no sé si han oído la expresión, pero cuando una mujer ya va avanzando sus años, no se casa. Decía la gente que se quedó para vestir santos. No sé si han oído la expresión, pero esto lo que significa es que antes, bueno, la Iglesia católica, como tienen sus imágenes, esas imágenes tienen una cierta ropa, y las que se encargan de cambiarle la ropa y de estar en todas esas cosas de la iglesia, es esas, las solteronas, las que ya. Entonces por eso tuvieron que dedicarse a eso. Ustedes son las que tienen que probar que eso no es así, que no es porque no tienen nada que hacer, ni nadie en esta vida las consideró para esposas que se dedicaron a Cristo y al servicio de Cristo. Que sea que Dios les dé esposo o no les dé esposo, quieren ser mujeres como esta, que no se apartan del templo con ayunos y oraciones. Lo que quiero es que no malinterpretemos mal, que es que esta Ana se dedicaba a la oración y a estar en el templo, porque como ella es solterona y no tuvo nada que hacer. Es lo mismo con nosotros, los cristianos en general. La gente cree que estamos aquí porque no tenemos nada que hacer. Ustedes aquí lo que son es vagabundas, no tienen nada que hacer, que están aquí reunidos. Pero tenemos que quitar eso de la mente, eso es del maligno. Entonces deben estar aquí porque quieren, por la palabra de Dios, llegar a reflejar la imagen de Cristo en sus vidas y ser entonces mujeres de oración. Y vean que esto tenía que caracterizar a las mujeres, porque dice 1 Timoteo 5:5, cuando el apóstol Pablo está tratando el asunto de las viudas, las define de esta manera. Recuerden que viudas eran sostenidas por la iglesia, porque el concepto de viuda es este. Una viuda antes no tenía nada. Una viuda no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene muchas de ellas ni siquiera heredaban nada. Era cosa rara que una viuda hubiera heredado y tuviera algo, pero eran desposeídas. Por eso siempre en la escritura aparecerán esos dos a la par, huérfano y viuda. Huérfano con viuda, ¿por qué? Porque son los dos que no tienen nada. Pero entonces tenía que no tienen nada, tenía que la iglesia sostenerla. Dice así, 1 Timoteo 5:5, mas la que es viuda en verdad y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces vean, desde entonces había las dos alternativas. ¿Qué va a hacer usted cuando ya esté verdaderamente sola? ¿Va a pensar que ese ya es el momento de comenzar a orar? Sí, a orar. Usted es casada, tengo una noticia, su esposo puede morirse. Ayuda. Ahora, el asunto es ese. Si usted se espera a eso, no es de la viuda verdadera, es la que dedicó su vida, espera en Dios, es diligente en sus oraciones, y eso empieza desde antes. Te dirá que raro, usted vino a meternos miedo de que se nos va a morir el esposo algún día, pero es la realidad. Mujeres quedan viudas. Mi intención es esta: se va a esperar a quedar viuda para entonces empezar a tener esa cercana comunión con Cristo. No, es desde ahora, para que cuando eso pase, llegue a pasar, tal vez usted muera antes que él, pero dicen que lo que más pasa es al revés, queda ella sola, no sé. O sea, ¿qué sucede? No nos tenemos que esperar a ese momento trágico. Es hoy que tenemos que empezar a ser gente de oración. Pues, habiendo dicho esto, solo sigo con unos consejos prácticos y termino.
voy a comentar una anécdota de algo que sucedió, un avivamiento en la isla Lewis, eso es al norte de Escocia, las Hébridas, Islas Hébridas. Y espero que el Señor me conceda a fin de este año hablar más extensamente del tema del avivamiento. El avivamiento es un mover del Espíritu Santo genuino que trae a las almas a la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es percibida de una manera tal que las almas se consagran a Dios. Pero las iglesias pasan por periodos de frialdad. Y allá en las Islas Hébridas, aunque todos eran creyentes nominales, gente de bien, gente de buenas costumbres, gente que tenían sus devociones en sus casas, ellos habían perdido comunión con Dios y se veían como la nueva generación no estaba interesada en las cosas de Dios. Y esto a mí me quebranta el corazón, porque solo quisiera que se imaginen cómo nos sentiríamos si estos niñitos que tenemos aquí pequeñitos, y ya los que tenemos niños de edad escolar, si los vemos desviarse del camino y no interesarse en Cristo y su palabra, ¿cómo se van a sentir nuestras almas de afligidas, verdad? Pero pues eso llegó a pasar. Los jóvenes no querían nada. Había dos señoras mayores, una de ellas ciega y la otra con artritis tal, una artritis tal que no podía ni ir a la iglesia, pero eran dos mujeres de oración. Y ellas, viendo aquella gran necesidad, le dicen al pastor: hay que clamar a Dios. Y usted reúne a los hombres y oran los martes y los viernes en la noche. Yo y mi hermana doblamos rodillas todos los martes y los viernes en la noche. Verdaderas vigilias. A los hermanos yo les tuve que decir que dejen de decir la vigilia de varones, que son 2 horas lo que venimos a orar. Una vigilia es por lo menos 3 horas. La noche tiene 4 vigilias. Vigilia. Capacidad de olvidarnos un poco de este mundo y de las cosas de este mundo para buscar a Cristo. Pero aquellas mujeres lo hicieron y aquellos hombres lo hicieron. Dios les contestó. No tengo tiempo de contarles todo lo que sucedió, pero Dios vino. Y actuó de una manera tan poderosa que incluso sin que los invitaran, los jóvenes se salían de los bailes y llegaban a las iglesias a escuchar la palabra de Dios. Que el pastor no salía del culto y veía gente más viniendo. Hambre de Dios vino en aquel pueblo, puesta a la oración. No es nada más oración, es que es oración ferviente en el Espíritu, y dice perseverando en ello. Pero tiene que haber en nuestros corazones un dolor por ver la situación del cristianismo, de los que nos rodean, de nuestros familiares que no quieren a Cristo. Eso les llevó a orar. Y entonces les decía que eran 2 mujeres, pues vieron el resultado de sus oraciones, y eso está documentado. Alguna vez, si pueden, vean lo que sucedió allá, algo maravilloso. Un hombre fue invitado a predicar por 10 días, porque ellas tenían convicción. Vaya, inviten a un predicador de una isla, un predicador de Escocia, que venga, que se hagan reuniones evangelísticas. Y al que invitan, dice que no puede ir, y ese dice: inviten a ese otro, yo no puedo. Y ese otro venía, bueno, está bien, yo voy. También tenía sus cuestiones, pero llega. Y oigan cosas que Dios hace. Él venía por 10 días y se quedó 2 años, porque no podía salir de ahí del mover del Espíritu Santo. Cuando estoy hablando del mover, es real. No es que ellos cambiaron nada en el culto ni ahora hacían nada diferente. Era Dios tratando con los corazones. Nosotros necesitamos un verdadero avivamiento. Pero necesitamos que empiece de manera individual y de manera también grupal y de manera de iglesia.
Y voy a dar unos consejos y unas sugerencias prácticas. Yo veo que la gente se reúne, inventa tanto para reunirse. Sobran razones para inventar que tienen algo en alguna casa. Y eso no tiene nada de malo, no lo estoy criticando en sí. Pero yo digo, ¿cuándo voy a escuchar que alguien le dice a otro, pasa por casa, vamos a tener un rato de oración? Vamos a tener un ratico en que vamos a orar juntas. Tiene que comenzar la intención de que de casualidad no lo habían planeado, pero mira, aquí estamos juntos. Tomemos un momentito para orar. Usted tiene que orar. Aquí. Ustedes saben que hay algo, un error, un engaño que andan por ahí. Dicen, en esa iglesia donde las mujeres no pueden orar. Bueno, eso no es así. Las mujeres oran. Que no puedan dirigir en una reunión pública porque vemos en la escritura que son los hombres llamados a dirigir y a tener liderazgo. Eso es diferente, pero yo creo y espero que ustedes entiendan que las mujeres aquí oran. Deben ser mujeres de oración. Pero entonces tienen que ser cosas así. Pueden darse espontáneas. Espero que ustedes tengan, por ejemplo, listas de oración. Que se hagan cadenas de oración cuando hay situaciones especiales. Oremos, estamos orando. No, estas cosas no es, yo no estoy para nada diciendo que son como la forma. Digamos, esta hermana se compromete a orar a las 6 de la mañana y la otra a las 7 y la otra a las 8 y todo. Durante todo el día hay alguien clamando a Dios por algo, por un propósito, unánimes. Y no estoy diciendo que que si lo hacen así es perfecto. Lo que estoy diciendo es que esas cosas surgen de corazones que quieren buscar cómo ser gente de oración. La Biblia nos dice, voy a leer para ustedes Esther 4:16, que cuando hubo aquel momento terrible de peligro para los judíos, dice así, Esther le dice, 15 y dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Nosotros no conocemos. ¿Quién hay aquí que esté en una situación así en la que puede decir, y si perezco, que perezca? Es mucha la cobardía de nuestros corazones. Pero esta mujer, en esta situación, en este predicamento, ella dice, esto es orar, clamar al Señor y hacer. Entonces, sí es válido hacer llamados de oración. Y pueden entonces decir, bueno, vamos a reunirnos y a orar por este propósito. Y no vamos a dejar, como dice Isaías, no le deis tregua. Los que usted creen que Dios de veras responde la oración, no cese, siga orando. Los versículos para ver importantes motivos de oración. Solo los leo para que vean que la Biblia sí nos dice que hay motivos de oración. Malaquías 1:9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Así oramos. Por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuánto tiempo está tomando para orar por aquellos que están en contra suya? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En este contexto estamos hablando de la venida del Señor. Y eso es lo que nos tiene que impulsar a perseverar en la oración. Primera Tesalonicenses 5:24.
2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros. El motivo que nosotros vemos en todas estas oraciones no son oraciones egoístas, sino, oiga, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El apóstol Juan, cuando le escribió en su epístola, él dice: no les escribo como si ignorases la verdad, no, porque la conocéis. Y yo así me siento en este momento. Yo no pienso que ustedes ignoran estas cosas que yo he dicho. Hay algo completamente nuevo que nunca habían oído. No, ahí está, porque está en la Biblia y ustedes leen la Biblia. Ahora, ¿por qué está nada más aquí y no en la práctica? Nuestro Dios es grande y maravilloso, todopoderoso. No hay nada que Él no pueda. ¿Por qué no oramos confiando que Él va a contestar y seguros de que va a contestar? Tenemos que primero que todo pedir perdón a Dios por nuestra falta de fe, por dudar de Él. Dios nos ama, somos sus hijos. ¿Es eso nuevo para usted? No, yo sé que usted lo sabe, pero necesita oírlo otra vez. Dios nos ama y somos sus hijos. Él responde, pero usted debe clamar a Él, como dice ahí. Hay un ministerio que se realiza aquí, que es la predicación del Evangelio. Ese debe ser nuestra principal motivo de oración. Dios, envía a tu Santo Espíritu por los que predican, porque ellos son los instrumentos por los cuales las almas son alcanzadas y rescatadas de su camino al infierno. Ese es el principal. Pero usted tiene que orar por sus oficiales de la iglesia, porque ellos pueden tropezar. Ustedes saben lo que daña a una iglesia, que algunos de los oficiales caigan en pecado. Nos parece increíble, y yo no puedo creer, mis pastores, yo no cabe en mi mente que ellos puedan caer, pero pueden. Pero hemos tenido casos tristes, oficiales que han sido destruidos, de cosas así. Hay que orar. Satanás no descansa, quiere destruirnos, quiere destruir su familia, quiere destruir su vida, quiere destruir la iglesia de Cristo. No podrá. La Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán, pero Dios usa los medios. Nosotros debemos tomar este ministerio de la intercesión seriamente y clamar a Él con insistencia. Al resplandecer tu rostro, porque el concepto que los impíos tienen del cristianismo da tristeza, y nosotros estamos llamados a cambiar eso. Los que nos conozcan puedan decir: ellos tienen un Dios al cual sirven. El Dios nuestro nos ha de contestar. Si algunas les queda alguna duda o quieren dar más sobre el tema, nada más me contactan. Hay más cosas que podemos aprender, pero es algo breve para animarles. Y como les digo, estamos orando por las escuelas dominicales, por las predicaciones, por los temas que hay que tratar. Dios bendiga el ministerio de la palabra. Y por último les comento, hay un ministerio que se llama Sermon Audio, de cuantos lo hayan escuchado, pero es un ministerio que tiene miles de sermones en audio, la mayoría en inglés, pero también hay bastantes en español. Hace años existe. Y ellos tienen una conferencia todos los diciembres. Y en el pasado diciembre hubo un hombre que habló sobre este tema, que lo había hablado Jonathan Edwards en 1748. Y el título de su escrito era un llamado urgente a la oración conjunta para el avivamiento de la religión. Entonces él decía: si usted puede, aparte, sea individualmente,
sea con su familia, o sea con un grupo, o sea con la iglesia, siempre un espacio los días sábados pidiendo que el Espíritu Santo sea derramado el próximo domingo en su iglesia. Que sea derramado aquí, no solamente en toda parte donde se predique el Evangelio, en otras iglesias de otros nombres, que ahí también se ha derramado el Espíritu Santo. Yo les llamo, únanse. Estamos orando todos los sábados por un derramamiento del Espíritu Santo. Esto no son palabras pentecostales, no, eso nos lo robaron ellos, pero nosotros creemos en el verdadero derramamiento del Espíritu que transforma las vidas. Oremos por eso. Veremos los resultados si el Señor su misericordia. Oremos. Buen Dios, por mis hermanas una vez más, pido que nos perdones a todos nuestra frialdad, nuestra apatía, nuestro conformismo. Y Señor, ese poder maravilloso de tu Santo Espíritu, para que se encienda una llama en nuestras almas de entusiasmo y de amor por Jesucristo, y de amor por las almas que se pierden, de amor por nuestros familiares. Haz de mis hermanas mujeres de oración, que prefieran la oración a las cosas vanas de este mundo, que le enseñen la oración a sus hijos, que oren con sus esposos y por sus esposos, que oren por sus hijos y con ellos, que oren con sus vecinas, que oren entre ellas, que oren y oren. Y si estamos todos a la puerta del cielo, que tú has de contestarnos, Señor. Podamos decir, como en ese salmo que cantamos, que preferimos un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Muchos otros puedan también saber por qué es que esto es así. Porque hemos conocido al Santo, al precioso Salvador Jesús. Amén.